Diré una perogrullada, la economía parece ir mal. Los salarios no aumentan, pero los alimentos sí, el costo de los combustibles también, y de tener seguro de salud, de vida o de retiro, mejor ni hablamos. Sin embargo, montones de economistas en México y fuera del país se entusiasman con las cifras de nuestra macroeconomía. Tenemos reservas monetarias guapísimas y el Producto Interno Bruto rebasó los 2 millones de dólares. Entonces, ¿vamos bien o vamos mal? El secreto podría estar en si nos quedamos nada más en las finanzas como equivalente de la economía o si decidimos incluir también lo que tenemos en México de la naturaleza. Por eso, hoy en Simbiosis con la Economía, pero crucialmente con la ecología, Federico González Medrano nos va a ayudar a entender cómo cuentan los economistas, cómo cuentan en general, pero cómo cuentan en particular cuando hacen las cuentas nacionales, un área de la política muy poco discutida en este país. En el reportaje con el que damos inicio, Itzel Gómez le cuenta las deficiencias al PIB, al Producto Interno Bruto, y se pregunta si hay lugar en él para otro concepto un poco extraviado de la conversación nacional, el capital natural. Nuestra economía está muy mal, la verdad, y no nada más yo creo lo digo yo, lo decimos todos los mexicanos. Pues la economía yo siento que se va a mantener porque hay mayor inversión extranjera, lo cual no es bueno para el país, pero para la economía sí. Mucha marginación, hay muchísima gente que no tiene los recursos necesarios ni siquiera para cubrir su canasta básica. Pues está bien en algunos aspectos, pero se puede mejorar en muchos otros. Esto es lo que percibimos los mexicanos, pero las instancias que se dedican a evaluar las economías, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, dicen que somos el lugar número 11 de 140 países. Esa clasificación se basa en un solo indicador, el Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Nos ayuda a medir bienes y servicios de una nación, lo que consumimos, también podríamos hablar de exportaciones y otras cosas. Pero cuando ya revisamos realmente lo que es el PIB per cápita, o sea, por persona, si lo dividimos entre todos los habitantes, que somos alrededor de casi 130 millones ya, nos damos cuenta que estamos en el lugar número 74 de prácticamente 140 países. Lugar número 74, te das cuenta que es ineficiente. Por eso decimos, el Producto Interno Bruto no nos ayuda a hacer o a medir cuestiones eficientes. Desde los años 60 ya había quienes hablaban de lo limitada que es la medición del crecimiento económico. En 1968, Robert F. Kennedy, senador de los Estados Unidos, enfatizó la ineficiencia del PIB. That gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts the destruction of the redwoods and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. Claramente, el crecimiento medido por el PIB no es lo mismo que el desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Ejecutivo de este sexenio dice que a fin de permitir nuevos motores de crecimiento económico nacional, se debe proteger nuestro capital natural y biodiversidad, así como ser más eficientes en el uso de los recursos naturales. En varios niveles de gobierno sí se reconoce la importancia de los recursos naturales y sus servicios, pero en la realidad no está del todo claro. Desde hace 10 años, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, propuso un concepto fundamental, el capital natural. Lo definen como el conjunto de ecosistemas y organismos que habitan en ellos, que producen bienes y servicios ambientales indispensables para el bienestar social y el mantenimiento de la vida como la conocemos. Es decir, es todo lo que obtenemos de la naturaleza para vivir como vivimos. El aire limpio, la pesca, bosques, biodiversidad, minerales, la protección de los servicios de las costas, de los manglares y más. Conavio dice que la base de todo es el capital natural. Precisamente porque todos los bienes, servicios y actividades económicas son derivados u obtenidos a través de los recursos naturales. Es la base de la producción y considera el capital natural equivalente o incluso mayor al financiero. ¿Por qué Conavio dice darle importancia al capital natural?
porque Conavio se da cuenta de que sin ello no podríamos vivir, no podemos respirar. O sea, no podemos respirar, no podemos sobrevivir sin el agua, no podemos sobrevivir sin todo lo demás. Pero hay que tener cuidado con esos bienes. A veces parece que nuestros estados, nuestros mismos gobiernos, no han entendido, más bien han entendido mejor que todos nosotros. Han entendido también la riqueza monetaria de los bienes naturales, que por eso comercian con ellos. En todo sistema capitalista, el objetivo de cualquier empresa privada es obtener ganancias, y eso es puramente capital financiero. ¿Cómo cambia la visión de la iniciativa privada si se incorporara el capital natural? Tendríamos que tener, y creo que es algo deseable, pero tendríamos que tener una iniciativa privada que pensara no solamente en el corto plazo, o sea, sí un PIB, pero que tome en cuenta una visión más de largo plazo. O sea, creo que el no tomar en cuenta la degradación ambiental es una visión cortoplacista, nos permite generar un rendimiento económico, pero a un costo importante, donde en el largo plazo vamos a algunos actores, incluyendo el mismo actor que está generando el PIB, puede verse dañado. Lo hemos visto en la sobreexplotación de la industria pesquera, en la sobreexplotación de cualquier recurso, madereros, que sí, o sea, mientras duró generó un rendimiento económico, pero con el largo plazo se acabó la actividad económica. Justamente, el daño ambiental también tiene un costo económico. El INEGI calculó que en 2015 los daños ambientales representaron el 5% del PIB, más que el rubro de comercio, de ese año principalmente por la contaminación atmosférica, la degradación del suelo y la contaminación del agua. Lo que se ha querido hacer en los últimos años es darle un valor y medir al capital natural. Diversos organismos internacionales están apuntando a contabilizar el capital natural a las cuentas nacionales. Tal es el caso de la Alianza Mundial de la Contabilidad de la Riqueza y Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, WAVES en inglés, donde el objetivo es estimar los valores económicos de servicios ecosistémicos de los recursos naturales, como el agua y bosques, y ser un instrumento de información para gestionar y monitorear planes ambientales. Lograrlo es una tarea dificilísima y justamente una de las principales limitaciones es la falta de metodologías a nivel internacional para la valoración de los ecosistemas. La contabilidad de la riqueza puede dar estadísticas minuciosas para una mejor gestión de la economía y para centrarse en los bienes que un país necesita para su crecimiento y bienestar a largo plazo. En este sentido, ¿cuál es el escenario en México? Que hay que empezar a pensar si realmente le ponemos valor a la naturaleza. Hay daños que son irreparables al medio ambiente. Contaminó, no solamente son los peces que murieron, es todo el agua que está contaminada y que ya no se puede reparar, el agua que ya no se va a poder tomar, el agua que ya no va a poder ocuparse justo para pequeñas y grandes industrias, el agua que aparte que ya no se va a poder tomar, todas las personas que pueden enfermarse por eso. Entonces, ¿se puede pagar el daño a la salud? Es la diferencia entre la economía ambiental y la economía ecológica. La economía ecológica dice, es importante cuantificar, pero también cualificar. Entonces, cualificamos el daño. El daño es tan grande que no es suficiente con que lo pagues. No vas a reparar al ecosistema, ni tampoco vas a reparar la salud. ¿Cómo hacemos con toda esa gente que se muere? ¿Qué hacemos con un niño que tiene leucemia o cáncer por un mineral, por un cianuro? O por el agua que se bebió de ese lugar. ¿Qué hacemos con todos los árboles que se cortan? Hay cosas que no tienen un valor monetario porque son irreemplazables o irreparables. Lo que más se quiere es preservarlas y evitar a toda costa que sean dañadas. Hace 25 años, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, se estableció un principio precautorio para evitar daños ambientales irreparables. Decía que si había algún daño, peligro o amenaza contra los ecosistemas, los estados debían tomar medidas eficaces, sin tener que esperar a que la ciencia tuviera certeza total para evitar cualquier degradación ambiental. El impacto de las actividades económicas en los ecosistemas es inevitable. La evidencia científica muestra que el patrimonio biológico de México está en riesgo. Es esencial medir, observar y conocer el capital natural para gestionarlo de la mejor manera y así poder lograr un bienestar social. La naturaleza no se mercantiliza, porque igual que los seres humanos, ¿no? No somos mercancías, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. El territorio nos pertenece a todos los seres humanos. Entonces, si seguimos explotando el territorio de esta forma, ¿qué es lo que nos va a quedar?
¿qué es lo que nos va a quedar? La pregunta es ominosa de Aleida Samar, pero en su propia premisa, si seguimos explotando como hasta ahora, lleva implícita la noción de que hay una alternativa. Hay otra forma de hacer economía utilizando los recursos naturales, pero de manera diferente. Por lo pronto, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ocupa de estimar el costo ambiental de la economía y Federico González Medrano es subdirector de integración de las cuentas ambientales en el INEGI. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. INEGI nos informa que el PIB creció 2.05% en 2017, de acuerdo con cifras preliminares. La prensa toma eso y dice, la economía creció 2.05% en 2017. Ustedes saben que eso no es cierto. Bueno, la medición que se hace del PIB es una medición de crecimiento de la economía, no del desarrollo, ¿no? Que es la premisa de lo que está hablando para las cuentas ambientales. Las cuentas ambientales buscan meter todo lo que está relacionado con el bienestar que va incluido la salud, va incluido la felicidad tal vez, la salud, pero también el medio ambiente. Todo lo que Robert Kennedy decía que no está en el PIB. A eso me refiero, a que cuando hacemos la equivalencia entre aumento del PIB y crecimiento de la economía, que es lo que la sabiduría popular interpreta, gracias a la prensa mayormente, ustedes en INEGI saben que falta una tajada muy grande. Déjame darte cifras. El PIB en los años recientes ha estado creciendo entre 2 y 3%, no más, no menos de eso, o no mucho más y no mucho menos. Las cuentas económicas y ecológicas que ustedes calculan en tu área, en INEGI, en 2015 decía, durante el proceso, durante un documento de INEGI explica, durante el proceso productivo se generan costos ambientales. En 2015 esos costos representaron el 5% del PIB, en 2016 muy cerca, 4.6% del PIB. Lo anterior, continúa el documento de INEGI, lo anterior refleja los gastos en los que tendría que incurrir la sociedad para prevenir o para remediar la pérdida de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente. Entonces, cuando el PIB crece, entre comillas, alrededor de 3%, pero perdemos cerca de 5% en recursos naturales, ¿cómo creció la economía? Ok, primero hay que entender que son objetivos distintos. El objetivo del PIB, como ya se decía en el reportaje, es medir la producción de bienes y servicios en una economía, su distribución y su consumo. Ese es el objetivo del PIB y es el que cumple. Pero el mismo objetivo se limita a hacer este registro únicamente lo que tiene que ver con bienes, servicios, productores y consumidores. Hasta ahí. Lo que hacemos con las cuentas ambientales es ir más allá de la frontera económica, que precisamente al romper la frontera medimos todo aquello que no está incluido en la medición del PIB, ¿no? Porque precisamente queda de fuera el pago por el consumo de recursos naturales, como pueden ser recursos forestales, contaminación del agua, contaminación atmosférica. Entonces hay que romper la barrera, hay que romper esa frontera económica que existe para ampliar la medición del PIB. Pero regreso a mi pregunta, cuando rompemos esa barrera y cuando medimos todo lo que no está en el PIB, resulta que salimos debiendo más que lo que habíamos, entre comillas, ganado midiendo solo el PIB. Entonces, repito la pregunta, si el impacto ambiental que ustedes calculan, y quiero repetir como lo dicen, es los gastos en los que tendría que incurrir la sociedad para prevenir o remediar la pérdida de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, si eso suma un porcentaje más grande del PIB que lo que el propio PIB creció, estamos perdiendo cada año, ¿no? No, porque ahí lo dice precisamente que tendría, es decir, no se está haciendo. Bueno, entonces, hay que tener cuidado. Pero si no lo pagamos, quiere decir, de acuerdo con lo que ustedes dicen, que ni prevenimos ni remediamos la pérdida de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente. Exactamente, esa parte nuestros hijos nos van a odiar. Ese es precisamente el objetivo que tienen las cuentas ambientales, dar el panorama de lo que se debería de incluir. Cuando nosotros medimos el PIB de manera tradicional, tenemos que incluir todos los costos que incurrimos para producir bienes y servicios. Si dentro de estos costos, que significan una disminución en las ganancias, ¿no?, en el valor agregado que obtiene el productor, tenemos que agregar en esa parte, en ese consumo, en esos gastos, todo lo que está relacionado con los pagos, con los costos ambientales. Entonces, si lo hacemos con el símil del PIB, que insisto, no está dentro del PIB, es una referencia únicamente al PIB, el PIB en lugar de crecer el 100%, únicamente crecería 95.4%, ¿no?, de lo que está creciendo. Es decir, las cifras que decías de crecer entre el 2 y 3% sería un poco menos. Porque cuando nos dicen que el PIB crece 2.5%, se refiere al año anterior. Claro. Nunca crece 100%.
Entonces, lo que tú me estás diciendo es que de en ese cifras 2.5% hay que restar 5% de ese 2,5%. Claro, sí. De todas maneras, no sé si queda suficientemente claro cuánto le estamos hurtando a las generaciones que siguen, nuestros hijos y nuestros nietos, por hacer lo que tú acabas de decir. Ustedes lo calculan, y lo calculan con una metodología basada en estándares internacionales, pero la sociedad, a través de las autoridades que hemos elegido para seguir nuestro mandato, no hace lo que tiene que hacer para prevenir o remediar la pérdida de recursos naturales. Por lo tanto, insisto, le estamos volando recursos a nuestros hijos. Vamos a tratar de entender la alternativa que ustedes ofrecen. Has más o menos explicado en qué consiste el PIB. No hay nada de naturaleza dentro del PIB, ya lo decía el reportaje, se desprende de lo que me acabas de decir. Ustedes en INEGI incorporan algo de la naturaleza mediante lo que llaman el Producto Interno Neto Ecológico, el PINE, en vez del PIB, o como alternativa al PIB también se le conoce como Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente, pero PINE es un poco más amigable. Y lo explican de la siguiente manera. Al deducir del PIB dos tipos de costos, el consumo de capital fijo y los costos imputados por los usos ambientales, resulta el Producto Interno Neto Ecológico. Entonces, tengo que tomar el PIB y restar dos cosas, la primera de las cuales es el consumo de capital fijo. Tu versión de 30 segundos de qué es el consumo de capital fijo. El consumo de capital fijo es el consumo de todos los insumos, de manera muy simple, de todos los insumos que se requieren para producir bienes y servicios. Pero eso no es la primera parte de la fórmula del PIB. Claro, ese consumo de capital fijo es el mismo, el tradicional que se viene en el PIB. Al restárselo al PIB, tienes Producto Interno Neto, nada más. Entonces, en realidad, ¿valdría decir que el PINE, el que ustedes proponen, el Producto Interno Neto Ecológico, es el resultado de, entre comillas, cobrarle al PIB los costos ambientales? Sí, se le disminuyen, ya una vez que tienes el PIN, le disminuyen los costos ambientales y tienes el producto ajustado ambientalmente. Es precisamente ahí. Primero partes de la base metodológica del PIB, le quita los costos de capital fijo y ya tienes el PIN, y una vez que se lo restas los gastos relacionados o los costos relacionados con el medio ambiente, tienes el Producto Interno Bruto ajustado ambientalmente o neto ajustado ambientalmente. Ese es tu trabajo, 50 semanas de tu año o 48 según sean tus vacaciones se van en eso. ¿Qué tanto te frustra que toda la conversación es alrededor del PIB y nadie fuera de tu círculo de colegas discute el PINE? En realidad es un esfuerzo que se está haciendo desde hace muchos años. De hecho, México fue el primer país que hizo las cuentas ambientales hace más de 25 años. Lo hicimos y es una fuerza en la cual tenemos que abonar todos, ¿no? Estar demostrando que sí es posible medir el daño que se le está haciendo al medio ambiente actual y en un futuro cómo va a repercutir, ¿no? Es posible medirlo, pero ¿se traduce en políticas públicas? Nosotros lo que hacemos en INEGI es brindar la información. Lo entiendo. Para que los demás me queda clarísimo que tú no eres el responsable de esas políticas públicas. Nosotros podemos ver resultados porque una parte de la contabilidad ambiental o de las cuentas económicas y ecológicas es precisamente el daño que hacemos. Pero hay otra parte que es muy importante, que son los gastos en protección ambiental, es decir, todo aquello que se hace a favor del medio ambiente para conservar, para restaurar, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y los recursos naturales. Ahí estamos más o menos, y esa parte sí está dentro del PIB, sí está medido dentro del PIB y es equivalente al 0.7%. Es decir, estamos hablando que... Para quedar claros, sí. ¿Es equivalente al 0.7% del PIB total PIB o nacional. Del crecimiento del PIB de un año a otro? No, del PIB total es el 0.7%, lo cual significa, si lo comparamos con los costos totales por agotamiento y degradación, estamos hablando de un déficit de más o menos 6 veces más se necesita invertir, ¿no?, a favor del medio ambiente. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo nos estamos comportando. Si nosotros vamos viendo la relación a lo largo del tiempo, podemos ver que hay mejoría, ¿no? Las secretarías de Hacienda, los titulares de la Secretaría de Hacienda, o generalmente directivos de las secretarías de Hacienda, de Medio Ambiente, o de Economía, o incluso de Desarrollo Social, de Salud, ¿convocan con frecuencia a ustedes los expertos del INEGI para discutir cómo van a cubrir ese déficit gigantesco del que acabas de hablar? No, esa parte le corresponde a eso. Existen los comités relacionados con temas específicos, como puede ser medio ambiente, como puede ser finanzas, etcétera. Ahí se discuten otros temas, pero ya la manera en que van a abordar las políticas les corresponde a ellos. INEGI no puede ingerir
en esa parte que no es parte de nuestra Bueno, trabajo. discutamos aquello en lo que sí puede ingerir el INEGI. Quiero examinar un poquito la metodología con la que hacen ustedes sus cálculos, porque me da la impresión de que podría haber algunas variables perdidas allí. Y entiendo que lo hacen siguiendo estándares internacionales, pero tampoco es como que el mundo se haya distinguido por estar cuidando muy bien de sus recursos naturales, entonces eso no garantiza gran cosa. Ustedes hacen un desglose de la composición de lo que ustedes llaman el costo ambiental. Hay una serie de tablas ahí. Entonces incluyen cosas como el agotamiento de los hidrocarburos, y lo calculan, pero no el de los minerales, o por lo menos no explícitamente en el documento que yo consulté. Incluyen la contaminación atmosférica, pero no los costos al sistema de salud. Incluyen la degradación del suelo, pero no la merma de la diversidad biológica. ¿Se queda corto el PINE? Se queda corto por las fuentes de información. Muchas veces nosotros quisiéramos meter, por ejemplo, hidrocarburos, mencionabas, metemos petróleo y gas natural, bien, pero la parte de los minerales no se incluye porque la información con la que se cuenta no es suficiente o no cumple los estándares mínimos necesarios de calidad para poderlos incluir. Entonces no podemos dar cifras aventuradas o que no estén bien respaldadas. Pero eso mismo que estás diciendo, en el caso de los minerales puede ser más o menos grave, pero en el caso, por ejemplo, de no incluir la merma de la diversidad biológica, que pueden ser especies clave, porque no todas las especies son iguales, hay algunas especies que son clave porque son pilares del funcionamiento del ecosistema, y luego relaciones entre los ecosistemas que también se pueden ver mermadas, e incluso, y CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, ya está en eso, mermas a la reserva genética de la diversidad biológica. Y nada de eso está aquí. Entonces, lo de los minerales es una dimensión, esto es otra escala. Parte, claro. Volvemos a lo mismo que hablamos con el PIB. Tiene que ver con los objetivos que tiene cada proyecto. Las cuentas económicas ecológicas es registrar el daño que se da por las actividades económicas, medio ambiente y recursos naturales. Todo lo que mencionas... O por el deterioro de los recursos naturales. Pero la merma de la diversidad biológica es eso, ¿no? A esa parte voy. Como se queda corto en el alcance de lo que se necesita, Naciones Unidas está con un proyecto para medir, se llama las cuentas de ecosistemas, ¿no? Las cuentas económicas, ecológicas de ecosistemas. Y es precisamente medir todos los servicios ecosistémicos que existen, tanto dentro de los ecosistemas, con otros ecosistemas y hacia la economía. Es un proyecto en el cual hay 5 países pilotos, de los cuales México es uno de los países pilotos que estamos participando en esto, para precisamente echar a andar este proyecto y poder registrar todo esto que no abarcó la base de la contabilidad ambiental original y poder ampliarlo, poder meternos a esa parte de los servicios que no se están midiendo hasta ahorita, porque es muy importante, es una demanda, no nada más nacional, sino internacional, de hacer este registro. Entonces, hoy en día estamos trabajando con muchos países y es un esfuerzo, en el caso de México, muy grande porque está participando el INEGI, pero con todo el sector ambiental. Todo el sector ambiental está participando y está dando opiniones, está dando información y estamos armando una propuesta bastante interesante en la cual se abarque todo lo que estaba afuera, ¿no? Y en un momento vamos a tener oportunidad de ver cómo reacciona el sector ambiental, pero por lo pronto, en lo que esto que me cuentas se convierte en realidad, de momento es un proyecto, terminamos de revisar aquello que ustedes sí siguen haciendo, porque después de ese desglose que cité, tienen un diagrama más detallado que tiene unos apareamientos de variables, por lo menos notables. Por ejemplo, reportan en un mismo rubro transporte con correos y almacenamiento, y en otro, electricidad con suministro de gas por ductos al consumidor final. Al hacer estos apareamientos, ¿no se diluye entonces el impacto que tienen, por ejemplo, transporte y generación de electricidad, que según las cifras del inventario de emisiones del Instituto Nacional de Ecología, esos dos rubros son responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y ustedes aparean transporte con correos? Ojo, esa clasificación que nosotros utilizamos es la clasificación del CIAN, del Sistema de Registro de Bien América por ellos, del Norte. pero es que nosotros somos cuentas hay una nacionales. lógica, de acuerdo, pero hay una lógica detrás de esto. Claro, o sea, porque la forma en que se reporta es por sector, grandes actividades, y es ese conjunto que tú estás viendo de datos. Obviamente nosotros cuando hacemos los cálculos nos tenemos que ir a detalle, pero no podemos hacer un desglose de todo lo que ponemos, muchas veces por el tema de confidencialidad, otros temas por el espacio para poder... Transporte y correos, Federico. Ustedes podrían cumplir con lo que les pide el CIAN, el estándar internacional, y luego informar al público mexicano de cuál es la contribución nada más de transporte y nada más de generación de electricidad. Porque ese es
Ese es el grueso de lo que estamos haciendo con el medio ambiente en México. Sí, de hecho, también otro detalle. Ya cuando revisas la publicación, sí está separado. Puedes ver transporte y generación de electricidad, aparecen por separado. En la contribución que tienen hacia, en este caso, emisiones a la atmósfera, sí está por separado, y los costos relacionados con esas actividades que se tendrán que incurrir. Antes de que se me termine el tiempo, quiero regresar a una de las nociones centrales del reportaje de Itzel Gómez, la noción de capital natural. El Banco de México reporta regularmente la reserva monetaria y la describe como la tenencia de activos monetarios de un país en un momento determinado, y es oro, depósitos en bancos nacionales, internacionales, la posición del país ante el Fondo Monetario, en fin, lo que tenemos básicamente. Como economista que eres, experto en cuestiones ambientales, ¿te parecería razonable pensar en unas reservas naturales que fueran equivalentes a las reservas monetarias? Existen. Por ejemplo, en hidrocarburos metemos las reservas de hidrocarburos. No metemos la parte que ya se extrajo y que está en la economía. ¿Pero entiendes a qué me refiero? Lo que hablaba hace un minuto, lo que tenemos en ecosistemas, en diversidad biológica, en variación genética. ¿Quién calcula eso? Es la que estamos calculando en el nuevo proyecto. Pero de momento no está siendo reportada. Se reporta, por ejemplo, Conavio da algunas cifras, el mismo INEC da algunas cifras, pero de manera comparable con metodologías estándares no existe. Bueno, déjame examinarlo en una escala un poco más pequeña que todo el país. La mayor parte de la gente recordará lo que ocurrió en 2014 con esta empresa Buenavista del Cobre, empresa minera del Grupo México, que dejó ir 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al río Sonora. Eso sería el equivalente de desfalcar las reservas internacionales del país o las reservas monetarias cuando existan esas reservas naturales. Pero la Secretaría de Medio Ambiente emitió un comunicado de prensa que decía: la ley de responsabilidad ambiental permite obligar a la empresa a remediar todo el daño ambiental que ha generado. En 30 segundos, Federico, ¿tienen ustedes en INEGI el personal, los ecólogos suficientes para calcular algo como todo el daño ambiental de un derrame como este? El valor económico es lo que queremos perseguir con el sistema que estamos empleando de ecosistemas. El pago que se va a hacer, existen pagos por servicios ambientales y demás, pero no hay un estándar, y es uno de los objetivos del nuevo proyecto. Poder hacer un estándar para que cuando pasen situaciones como esta, tener herramientas para hacerlo, porque ahorita dan un precio y puede decir es alto, es bajo. Entonces, poder tener una forma, una metodología bien establecida de cómo hacer esas mediciones para la autoridad competente. ¿En sí o no? ¿En 2024 tendremos reservas naturales en las cuentas nacionales? En las cuentas ambientales, sí. Federico González Medrano, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, al final libramos la...